Buen día, ministro. Buen día. La pregunta tiene que ver con, usted dice que van a mandarlo en los próximos días al Parlamento. Usted ha estado en varias ocasiones en el Parlamento y ha conversado ya con los legisladores sobre este tema y otros tratados que se han firmado. ¿Hay ambiente como para que esto se apruebe rápidamente? Uruguay ha definido como un objetivo estratégico que nos proponemos realizar todas las acciones necesarias para ser parte de lo que se denomina fase 2 de las instancias de cooperación en materia tributaria, la fase 2 de los trabajos del Foro de Transparencia en materia impositiva a nivel internacional. Para efectivamente, para que eso ocurra, tenemos que tomar un conjunto de acciones que las estamos tomando, esta es una de ellas, y una vez que estén debidamente aprobados y que sean norma interna cada uno de los aspectos de los cuales nos hemos comprometido, nosotros tenemos que solicitar que haya una revisión del caso uruguayo. Ustedes recordarán que en ocasión del mes de octubre del año pasado recibimos un informe que para pasar a la fase 2 Uruguay debía hacer algunos ajustes en su normativa. Algunos tienen que ver con la identificación de los propietarios de las acciones al portador, eso está en tramitación parlamentaria en este momento en la Cámara de Diputados, y además se identificaba en el caso de los tratados referidos a cooperación tributaria en materia de intercambio de información o para eliminar la doble tributación con cláusulas de intercambio de información, estaba previsto que Uruguay avanzara con Argentina y con Brasil. En este caso estamos, por tanto, cumpliendo uno de los requisitos que nos habíamos trazado, y para el país es muy importante ser parte de esa cooperación y esperamos que podamos en algún momento de mitad de este año disponer de las aprobaciones parlamentarias de estas normas para poder solicitar formalmente la revisión del caso uruguayo y pasar exitosamente a la fase 2. Quiero avisarles además que en esta semana, ya lo hemos comunicado públicamente, pero en esta semana estaremos enviando un informe al foro estableciendo básicamente cuáles son los pasos que Uruguay ya ha dado y cuáles son los pasos que está previsto que demos para cumplir en tiempo y forma con los requerimientos y los compromisos que nosotros mismos hemos asumido y que todos y cada uno de ellos son fundamentales para pasar a ser parte de esa cooperación internacional de la cual Uruguay es parte y quiere seguir siendo parte. Ministro, Argentina había realizado esta solicitud de realizar este acuerdo desde hace tiempo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué se tomó justamente este tiempo para acordar? Y esto tiene algo que ver con las trabas argentinas. Se habló mucho que era parte de la negociación el acuerdo de intercambio de información tributaria conjuntamente con las relaciones comerciales. Yo creo que hay una realidad que verdaderamente ha evolucionado de forma muy dinámica en estos últimos años. Yo diría, a partir del año 2008, temas que en muchos casos habían formado parte de los esfuerzos de los países de manera mucho menos clara. A partir del año 2008, la agenda de cooperación en materia tributaria, en materia de cooperación referido a los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y a otros temas de agenda relevante a nivel internacional cobraron un nuevo impulso. Y nuestro país ha sido parte y ha trabajado intensamente para ir ajustando su normativa y dando todos los pasos necesarios para ser parte plena de esa cooperación. Yo creo que lo más importante para el país fue decidir voluntariamente ser parte del Foro de Transparencia. Eso me parece que muestra claramente la intención de ser parte de la cooperación, ser parte activa y por tanto someterse a lo que es la regla en el foro, que es la revisión entre pares. La revisión entre pares es básicamente un proceso mediante el cual de algún modo los estándares normativos de cada uno de los países son analizados por todo el conjunto de países que forman parte del foro. Uruguay en ese marco ha hecho avances muy significativos, avances que tienen que ver con ampliar enormemente la base de acuerdos bilaterales para la cooperación tributaria, ha hecho ajustes en nuestra normativa. Ustedes recordarán, hace un par de años todo lo que fue los ajustes relativos a la flexibilización del secreto bancario para poder ser parte de la cooperación en esta materia. Ustedes recordarán en ocasión de la reforma tributaria que se tomaron un conjunto de precauciones y un conjunto de recaudos muy importantes para que la propia normativa tributaria del país
fuera acorde con lo que son los estándares de cooperación internacional. Y una vez que recibimos el informe del foro en el cual se nos señalaban cuáles eran aquellos aspectos sobre los que Uruguay debía avanzar para continuar siendo parte de la cooperación, hubo una decisión política muy clara, que fue tratar de cumplir con esos requerimientos siempre que entendiéramos que ellos eran pertinentes y correctos. En el caso tanto de la ley que identifica a los propietarios de las acciones al portador, como en lo que se refiere a la suscripción de acuerdos con países relevantes, entendimos que era absolutamente pertinente y nos encaminamos hacia el cumplimiento de esos requerimientos por una decisión propia de ser parte de la cooperación. Probablemente alguien podría pensar que era mejor no ser parte de la cooperación. El gobierno entendió que para el interés nacional y para la inserción internacional del país y para el prestigio del país y para asegurar la reputación bien ganada que tiene el Uruguay, era muy importante que fuéramos parte de esta cooperación y de otras de las que somos parte y tenemos un papel muy destacado. Por tanto, nosotros identificamos esta acción como otras en línea con lo que es un compromiso y una definición estratégica del país de ser parte de esto. Y desde nuestro punto de vista, y más allá de cualquier otra precisión, nosotros estamos cumpliendo con estos requerimientos por decisión propia y no es como contrapartida o esperando contrapartida de nada y de nadie. Esto es una decisión soberana del país en función de nuestro propio interés. Lo que ha guiado al gobierno en cada uno de los pasos que hemos estado dando en esta materia es el interés nacional. Una lectura muy profunda y muy cuidadosa de lo que es el interés nacional. Y me parece que eso es lo que ha orientado nuestras acciones y lo que merece en estas circunstancias ser destacado. Porque sí entiendo que de parte de los actores políticos en general hay conciencia respecto de la relevancia de estos temas. Por supuesto, cada uno podrá tener sus matices y sus posiciones sobre cada uno de los temas. Nosotros aspiramos a tener acuerdos amplios. Creemos que es importante contar con acuerdos amplios en estas materias porque le dan credibilidad y le dan prestigio al país que esos acuerdos amplios sustenten estas transformaciones. Esto es una pieza fundamental de lo que es la estrategia de inserción internacional del país y una estrategia de inserción internacional del país que hasta ahora al país le ha dado buenos resultados: ser parte activa de la comunidad internacional, cooperar internacionalmente en áreas claves. Uruguay está al frente en los estándares de cumplimiento de las normativas del Gafi, en todo lo que tiene que ver con combate al narcotráfico, lavado de dinero. Nuestros estándares son muy elevados y nosotros entendemos que ese lugar que nos hemos ganado y esa actitud cooperante, por ejemplo en materia tributaria, también tiene que ser una seña de identidad del país, porque el mundo en el que ya estamos, pues sobre todo el mundo en el que vamos a vivir en los próximos años, es un mundo en que estas instancias de cooperación van a tener más importancia y van a decir mucho más sobre los países y la calidad de sus instituciones. Ministro Lorenzo, para Radio Monte Carlo, ¿quiénes participaron de este acuerdo ayer en Anchorena? Y también saber a qué información va a tener acceso, una vez que se ratifique este acuerdo, a qué información va a tener acceso Argentina de Uruguay. En primer lugar, el acuerdo fue suscrito por el director de la FIP, y por la República Oriental del Uruguay. Fue el ministro de Economía, fui yo quien firmé el acuerdo. Yo estuve acompañado por Jorge Polgar y por el director general de Secretaría del Ministerio, el profesor Pedro Apesteguía, y la contraparte argentina eran dos colaboradores del director de la FIP. ¿A qué información va a tener acceso Argentina a partir de al mismo tipo de información que se accede en estos procesos de intercambio de información? Sería responder, con los textos ustedes van a hacer en los próximos días, pero si ustedes miran cualquiera de los tratados que están publicados ya, van a encontrar que el formato de cómo se solicita la información, cuáles son las formalidades que hay que cumplir y cuál es el contenido específico de lo que se puede preguntar, es estándar, yo diría, igual que en el tratado con Alemania, igual que en el tratado con España, igual que en el tratado, en fin, igual que en el tratado de todos los tratados, porque en realidad los formatos que se utilizan para definir estos temas están muy estudiados. Los formatos básicos de lo que es la arquitectura de la información solicitada y las formalidades que hay que cumplir son aspectos que ya están por demás analizados, y si usted me hubiera dicho hace 4 años
cuando el país tenía escasísima experiencia. Esta negociación probablemente teníamos que detenernos mucho y explicar detalladamente en qué consistía, pero hoy con la abundancia de acuerdos ya suscritos por nuestro país, hay digamos, mucho ya divulgado, es disponible y ustedes lo pueden analizar detenidamente y cuidadosamente y van a ver que corresponde a los estándares fijados por estas instancias de cooperación internacional y no hay nada novedoso en este sentido. Lo novedoso es que estén consolidados. Yo diría, en este caso, este acuerdo tiene una especificidad y es que no es un acuerdo de intercambio de información puro, sino que incluye métodos para evitar la doble tributación. Esto no es lo habitual, y tampoco es un tratado para evitar la doble tributación con una cláusula de intercambio de información. Es, de algún modo, en un mismo tratado, las dos piezas juntas y con explicitaciones muy precisas en términos de cuáles son los alcances y cuáles son, sobre todo los alcances en materia de eliminación de doble tributación, que era uno de los aspectos estratégicos que nos habíamos trazado como objetivo en el acuerdo en este caso. Ministro, ¿en qué instancia está el tratado con Brasil? Se está trabajando con Brasil. Nuevamente nuestras capacidades y los esfuerzos que realizamos para poder ir cumpliendo con todas estas etapas nos obligan a actuar secuencialmente y obviamente ya está iniciado los contactos y avanzado en algunos aspectos con Brasil, pero queda trabajo por realizar. Pero nosotros seguimos con la misma orientación. El país tiene que ser parte de estas instancias de cooperación. Para ello tenemos fechas muy precisas de cuál es el tiempo límite que tenemos para solicitar la reevaluación del caso uruguayo, y trataremos de ajustarnos en ese sentido. Ministro, buen día. ¿Por qué los dos tratados juntos en el mismo lugar? ¿Y por qué Argentina y no otro país? No, en primer lugar, yo decía que se trata de una especificidad. O sea, no es frecuente que, o sea, nosotros no hemos firmado ningún acuerdo de esto, sino que los hemos firmado por separados. En este caso, la negociación condujo a que en un mismo texto estuvieran básicamente las dos piezas. Y simplemente las podríamos haber visto por separado. ¿Y por qué no? Podría ser el caso, por ejemplo, que con Brasil o con otro país fuera ese el formato de acuerdos por separado. Eso no tiene ninguna, quizás es una especificidad, pero que no debería llamar mucho la atención. ¿Por qué con Argentina? Bueno, el informe sobre Uruguay fue muy preciso en términos de que Uruguay tenía que tener suscritos acuerdos con países relevantes y nos identificaba puntualmente como países relevantes a los efectos de la cooperación tributaria a nivel internacional, Argentina y Brasil. O sea, no es que se dijo genéricamente cuáles eran las características de los países con los cuales Uruguay debía avanzar en esta materia. Se nos mencionó específicamente a Argentina y a Brasil, y básicamente en función de esa mención explícita nos abocamos a avanzar en unas negociaciones que, por cierto, ya habían arrancado sobre buen tiempo antes. Yo me remito, insisto, a la comparecencia a finales del año pasado en el Senado de la República, en la cual especificamos y explicitamos el largo trayecto y todas las instancias de diálogo y negociación que han conducido, en este caso, a que en el día de ayer se firmara este tratado. Ministro, ¿cuáles son los métodos específicos los que se incluyeron para evitar la doble imposición? Yo diría, para ponerlo en una cápsula simple de respuesta, son métodos de créditos tributarios. Otorgar créditos tributarios por los impuestos pagados en un país para que ellos sirvan esencialmente como certificación de pago de impuestos en el otro estado. Ese diría que en general es el formato. O sea, el método es acordar de qué manera se evita que se pague dos veces, que eso me parece que es el objetivo final. Y acá lo que es importante es, aunque las normativas nacionales de los países tuvieran medidas respecto a esto, lo que es importante es que estén en acuerdo. Es muy importante, porque esto nos pone a resguardo de cualquier cambio de normativas internas a nosotros y a nuestras contrapartes de cambios en las normativas internas que adoptemos nosotros, ¿no? Esto consolida de algún modo un marco muy previsible, muy transparente y muy claro para la cooperación en esta materia.
Ministro, en el caso de la no retroactividad, ¿cómo opera en la práctica? Ante la solicitud de un fisco extranjero, el país tiene que informar cuáles son los activos de determinada persona en el país, pero sin precisar desde qué fecha los tiene aquí. Y la otra pregunta, ¿cuándo se piensa solicitar la revisión ante la OCDE de las condiciones de Uruguay? Empiezo por la segunda parte. Nosotros estimamos que para que la revisión esté completa en tiempo útil, en algún momento, en la mitad de este año, va a haber que pedirlo. No me pidan una fecha precisa, pero en algún momento, en la mitad del año. En algún momento del mes de junio, del mes de julio, va a haber que hacer la solicitud. Y claramente, en el caso de los acuerdos que estamos celebrando con Argentina, la información que hay que aportar es a partir de la entrada en vigencia del acuerdo, y es sobre hechos que ocurran en ese momento de entrada en vigencia o a posteriori, y no sobre ninguna transacción ni sobre ningún acontecimiento que haya ocurrido previo a la entrada en vigencia del acuerdo. Pero esto es así en todos los acuerdos, no hay innovación alguna en este sentido. Y cuando nosotros decíamos que nos habíamos tomado debido resguardo, era porque estábamos muy seguros que el formato de estos acuerdos es así. En ese caso, si un ciudadano extranjero ya tiene activos en el país, ¿no es necesario en ese caso Uruguay informe? Sí. Claro. Uruguay va a informar ante una solicitud expresa sobre un contribuyente que haya interés de alguna administración tributaria con la que tenemos tratado, no voy a responder con un solo país, va a informar en función de esa solicitud sobre lo que se solicite en esa solicitud respecto a activos o otro tipo de información que esté prevista en el tratado que debe ser aportada. Fíjense que estamos en este momento creando un registro, estamos proponiendo una ley que establece un registro identificatorio de las acciones al portador, con el propósito de cuando se nos pregunte si alguna de esas sociedades que hoy son de acciones al portador son propiedad de tal contribuyente, de tal Estado con el que tenemos un acuerdo de esta materia, podamos decir si es efectivamente así o no. Así funciona la cooperación internacional en esta materia. No hay ninguna especificidad ni ninguna cosa especial que tenga que ver con ningún país en particular. Así funciona toda la cooperación, y así forma parte de la cooperación de la que formamos parte nosotros y de la que no formamos, de toda la red de tratados internacionales sobre esta materia. No debe por tanto ser otra cosa que una extensión, en este caso, de los otros 20 tratados que Uruguay ya tiene en esta materia. Nada más. Ministro, última por lo menos de mi parte. ¿Se espera que haya algún tipo de variación por parte del número de inversiones que llegan desde Argentina a nuestro país, dado este acuerdo? Nosotros estamos convencidos que el riesgo más importante que podría tener la República es no ser parte de la cooperación en áreas tan importantes como es la cooperación tributaria o lo que es la cooperación en materia de combate a los ilícitos económicos, al lavado de dinero, a los ilícitos vinculados al narcotráfico. Nosotros tenemos que ser parte de esa cooperación. Por tanto, como le asignamos valor a ser parte de la cooperación, lo que esperamos es que la República se vea beneficiada por la suscripción de esta red de acuerdos y por los avances que ocurran en materia de cooperación. En más de una oportunidad nosotros hemos mencionado que lo que hoy es una densa red de acuerdos bilaterales, más temprano que tarde se va a transformar en un ámbito multilateral. Y cuando algo se transforma en un ámbito multilateral, se transforma en una disciplina que tiene valor identificatorio y de calidad en materia de cumplimiento para la recepción de inversiones, para la calidad del comercio y sobre todo, que lo que es muy importante, y para Uruguay muy importante. Uruguay es un país con un apego muy grande a las instituciones, a la palabra empeñada y a los acuerdos alcanzados. Por tanto, a nosotros nos obliga y obliga a nuestras contrapartes a funcionar en un esquema institucional en el que nosotros nos sentimos muy cómodos, tremendamente cómodos, porque cumplir con nuestras obligaciones es lo que nos sale mejor.